Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos en El Arriero como todos los lunes a las 7:15 de la noche. Hemos empezado con algo de retraso y el día de hoy tengo una invitada que es la congresista Verónica Mendoza, que ya está acá en el programa. Verónica, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por el espacio. No es la primera vez que Verónica visita El Arriero y hemos conversado en otras ocasiones sobre la consulta previa, hemos hablado también sobre los conflictos, pero hoy día vamos a conversar sobre todo sobre un tema que es un tema que estuvo en la agenda política en un momento, después desapareció, después volvió a aparecer y ahora regresa de nuevo a la agenda, que es el tema de ordenamiento territorial. Y la congresista Verónica Mendoza ha presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley 2522, suscrito por la bancada además, ¿no? Por la bancada y congresistas de otras bancadas también. Sí. Ok, que es un proyecto de ley de ordenamiento territorial. Verónica, el presidente Ollanta prometió el ordenamiento, después, como yo decía, cuando Valdés fue ministro, borró el tema de su agenda, y cuando Valdés se fue, lo volvió a anunciar incluso el año pasado en el mensaje del 28 de julio, le encargó al Acuerdo Nacional que haga una política, y el tema va y viene. ¿Por qué hay tanta dificultad en el gobierno del presidente Ollanta para discutir este tema y hacer la ley de ordenamiento, que es un instrumento que falta? Sí, Javier, como tú bien recordabas, en el primer mensaje presidencial de Ollanta Humala, él puso en la agenda y como una de sus propuestas principales y centrales el tema del ordenamiento territorial, y lo llamó incluso la gran consulta que necesita el país, ¿no?, para saber cómo ocupar nuestro territorio y cómo usar nuestros recursos naturales de manera ordenada y sostenible, porque más o menos eso es el ordenamiento territorial, ¿no? Y como una serie de reformas como la consulta previa, como el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, el tema del ordenamiento territorial también estuvo presente al inicio de este gobierno. Hubieron pasos en el sentido de su implementación, pero como todo esto, ahora al cabo de 2 años podríamos decir que ha habido un estancamiento, cuando no un retroceso en muchos de estos temas, ¿no? Y tiene que ver con la preeminencia y la afirmación de un modelo de desarrollo basado en una economía primario exportadora, ¿no?, que no requiere ni promueve planificación para el uso del territorio, para la economía, sino se impone de manera arbitraria, autoritaria, sin consenso, sin participación y sin garantía de sostenibilidad, ¿no? Ahora, en un contexto como ese y con un gobierno que ha dado una demostración de estar, no sé si la palabra es aliado o desesperado porque los mineros estén contentos con ellos, un gobierno que en Perumín ha llevado a 7 ministros, ¿no? Roque Benavides estaba feliz, nunca habían tenido tantos ministros en una Perumín. En ese contexto, ¿es viable retomar esta discusión? ¿Y por qué es tan urgente? Creo que precisamente por ese contexto que tú estás describiendo es necesario poner el tema en agenda, porque creemos que comete un gravísimo error el gobierno cuando plantea, ¿no?, como salida a esta pequeña crisis, ¿no?, lo que han llamado algunos bache en el caso del presidente, o esta desaceleración de nuestra economía por la reducción de los precios de los metales en el mercado internacional, con el consiguiente recorte de canon, etcétera. La salida que ha planteado el gobierno ha sido más de lo mismo, más inversión minera y por consiguiente más dependencia del sector minero. Nosotros creemos que más bien la respuesta debiera ser planificación, diversificación de la economía, ¿no?, planificación del uso del territorio, del uso de los recursos naturales con una perspectiva de sostenibilidad, ¿no?, para no depender, como es cierto, sí, y lamentablemente dependemos tanto en la actualidad de este sector. Recordemos que el 60% de nuestras exportaciones provienen de la minería, que gran parte de lo recaudado en términos tributarios también proviene de este sector, aun cuando habría que relativizarlo, ¿no?, porque, por ejemplo, en cuanto a generación de empleo,
La minería ocupa más o menos 2% de la PEA, cuando la actividad agropecuaria ocupa 30%. ¿No? Entonces podríamos relativizarlo, pero es cierto que tiene una centralidad en nuestra economía, y no solamente en nuestra economía, sino en nuestra política y en nuestra sociedad, que a mi juicio es perniciosa, ¿no? En la medida que desconfigura un poco el esquema del Estado, desconfigura un poco nuestro modelo de desarrollo y lo desbalancea, ¿no? En el sentido de, además, perjudicar el afianzamiento de la democracia, ¿no? Porque te percatarás de que la minería se ha venido imponiendo hasta ahora, sino con la fuerza, con el chantaje, ¿no? Ahora, pero algunos podrían decir, escuchándote, esta es una política o este es un proyecto de ley contra la minería, para frenar a la minería, justamente en un momento en que se considera que es importantísimo que continúen las inversiones mineras. ¿Es antiminero el ordenamiento territorial y el proyecto que tú estás presentando? En absoluto, y creo que tú planteabas al inicio un tema de resistencia de parte del gobierno y de los promotores de la actividad extractiva respecto al ordenamiento territorial, ¿no? Y creo que parte de un entendimiento erróneo de lo que es ¿no? No se trata en absoluto de poner traba a nada, se trata de ordenar, planificar la ocupación del territorio, para empezar, y el uso de los recursos naturales, y ordenar las inversiones, ¿no? Con un criterio de priorización en función de sus beneficios en términos macroeconómicos, pero también en términos de desarrollo local, y con un criterio también de sostenibilidad. Entonces, reitero, no se trata en absoluto de bloquear las inversiones, sino más bien de ordenarlas, ¿no? Y no solamente tiene que ver con el tema minero, hablábamos de la ocupación del territorio, ¿no? Con el ordenamiento territorial se busca evitar, por ejemplo, que se asienten las poblaciones en zonas de riesgo, ¿no? Sometidas a eventuales desastres, que pudieran estar sometidas a eventuales desastres naturales, ¿no? Por decir algo. Cosas así. O también tiene que ver con la adecuada ubicación de la infraestructura, ¿no? En términos de carreteras, infraestructura en salud, educación, ¿no? Con un enfoque territorial, ¿no? Que permita además que el Estado no despilfarre sus recursos colocando digamos, servicios donde de repente no hay la cantidad suficiente de población, una determinada población local, o que no permitiría una articulación con otras, sino más bien con un enfoque territorial priorizar la inversión en determinada zona, garantizando su articulación y su pertinencia en un territorio visto de manera integral, ¿no? Ahora, en el foro Perú rumbo al ordenamiento territorial que se realizó en el Congreso el día jueves, donde se presentó el proyecto de ley y hubo un debate muy interesante, el viceministro Quijandría decía que el ordenamiento es algo móvil, que la gente ordena el territorio, ¿no? Entonces, cuando tú dices hay que planificar, hay que hacer un plan, esto, ¿de qué plazos estamos hablando? Porque, claro, se puede decir, bueno, queremos que la gente no se ubique, por ejemplo, en ciertas quebradas, porque viene el huaico y se va a llevar sus casas todos los años. Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar, no sé, puede tener la vigencia un plan? ¿Qué aspectos tiene el ordenamiento en términos de tiempo? Porque las cosas cambian, ¿no? O sea, Lima de hoy no es la Lima de hace 10 años, o Cajamarca, o Cusco, ¿no? Tú eres cusqueña. Cusco ha tenido un proceso de transformación muy importante por el turismo. ¿Eso cómo se maneja en esta política? Sí, nosotros en el proyecto de ley estamos planteando que el horizonte de los planes de ordenamiento territorial sea de 10 años, ¿no? Que se aprueben planes con ese término de tiempo, entendiendo que tiene que ser una herramienta lo suficientemente flexible y amplia como para poder ser adaptada a la dinámica socioeconómica, cultural, que en efecto va modelando el territorio de manera constante, ¿no? Y justamente eso digamos, me permite volver al concepto de territorio, que creo que es importante tener presente en este debate, ¿no? No se trata solamente de identificar dónde están los recursos naturales, ¿no? En, digamos, evidenciar las características del espacio físico, sino también las dinámicas socioeconómicas, culturales, las articulaciones a través de las cuencas, por ejemplo, ¿no? Que es otro aspecto que está planteado incluso normativamente, pero que no se recoge.
Entonces sí, tiene que ser una herramienta dinámica y por lo mismo también participativa, ¿no? Y eso es otro aspecto al que le estamos poniendo bastante peso en el proyecto de ley, en el sentido de que pues, un plan de ordenamiento territorial no lo puede definir un ministerio o un gobierno regional solo, ¿no? Tiene que ser primero a partir de una evaluación técnica, ¿no? Entre ellas la zonificación económica, ecológica, etcétera, y después definirse con un proceso amplio, participativo, con la población, con las organizaciones sociales, con las comunidades, con los inversionistas, definir cuál va a ser el uso de ese territorio y cómo se va a ocupar, ¿no? Algunos pueden decir, pero es muy complicado que, no sé, pues la comunidad, los inversionistas, los diferentes actores se pongan de acuerdo, ¿no? ¿El proyecto se plantean mecanismos para afrontar este tema o eso es un tema posterior? No, claro que sí. Se plantean espacios de discusión, primero en un nivel técnico, que tiene que ser la base, digamos, sobre la cual se tienen que tomar estas decisiones, pero también se plantea una participación permanente de los diversos actores en este proceso de discusión técnica y sobre todo en el momento de la decisión que es más política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, recogemos en el proyecto de ley el hecho de que en el caso de localidades o regiones donde haya pueblos indígenas, tendrá que implementarse un proceso de consulta previa, particular para los pueblos indígenas, junto con también mecanismos de consulta popular, ¿no? Para la ciudadanía en general, porque tiene que haber un consenso general alrededor del uso y la ocupación del territorio y de los recursos, para garantizar que estos planes de ordenamiento territorial luego no queden también en letra muerta, ¿no? Porque, pero como tantos otros planes como que hay, los planes de desarrollo concertado, sí, que a veces están muy bien planteados, pero que en la práctica no se implementan. Entonces creemos que para darle ese peso y esa centralidad en términos sociales y políticos tienen que ser el resultado de un proceso de debate ampliamente participativo. Verónica, tenemos que ir a una pausa. Amigos, volvemos en un momento con la congresista Verónica Mendoza, con quien estamos conversando sobre el proyecto de ley de ordenamiento territorial que ella ha presentado ante el Congreso. Volvemos.